Segundo lunes del tiempo ordinario, 20 de enero de 2020. ¿Acaso Dios puede pedirnos hacer una guerra santa? Homilías hacia una fe madura. Soy el Padre Montijo. Te comparto mis reflexiones para las homilías del tiempo ordinario. Del primer libro de Samuel. En aquellos días Samuel le dijo a Saúl: «Te voy a manifestar lo que el Señor me dijo hoy en la noche». Él le contestó: «¿Qué te dijo?». Samuel prosiguió: «Aunque a tus propios ojos no valías nada, ¿no llegaste acaso a ser el jefe de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Él te ordenó llevar a cabo una expedición contra los amalecitas, diciéndote: ve y destruye a esos pecadores, hazles la guerra hasta acabar con todos ellos. Porque no has obedecido la voz del Señor y te has quedado con el botín, haciendo lo que desagradaba al Señor». Saúl le respondió a Samuel: «No, yo obedecí al Señor. Llevé a cabo la expedición que él me ordenó. Traje cautivo a Agag, rey de Amalec, y acabé con los amalecitas. Fue el pueblo el que tomó del botín lo mejor de las ovejas y los bueyes para sacrificarlos al Señor nuestro Dios en Gilgal». Pero Samuel le replicó: «¿Crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad más que la grasa de los carneros. La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería y la obstinación como el crimen de la idolatría. Por haber rechazado la orden del Señor, Él te rechaza a ti como rey». Palabra de Dios. ¿Qué les parece, hermanos? Yo creo que cualquiera que lea el capítulo 15 del libro de Samuel, luego busca la interpretación de qué significa todo esto. Se habla de una desobediencia del rey Saúl, pues ¿qué le pidió Dios a Saúl? Exterminar por completo un pueblo, hombres, mujeres, niños lactantes y también el ganado, y destruir por completo aquel pueblo de pecadores. ¿Tú obedecerías ese mandato? O más aún, ¿por qué viene esto en la Biblia? ¿Por qué se dice que Dios pide exterminar un pueblo? ¿Por qué Dios pide semejante barbaridad? Necesitamos aprender qué es la Biblia para empezar. La Biblia no es un solo libro, no lo escribió una sola persona, es un conjunto de libros escritos a lo largo de muchos siglos que, en el caso del libro de Samuel, como todos los libros históricos del Antiguo Testamento, utilizan un género literario que narra acontecimientos junto con una interpretación religiosa de los mismos, y esa interpretación teológica o religiosa se da después, a veces siglos después de que ocurrieran aquellos eventos, se da a posteriori, a todo lo pasado, ya sabiendo el desenlace de la historia. Entonces, en el caso del libro de Samuel, se quiere defender la pureza de la raza y las costumbres del pueblo de Israel, declarando excomunión, anatema, pecado, perdición, cualquier cosa que provenga de otros pueblos, como aunque sean cosas buenas, como alimentos, las joyas, el ganado, el comercio, todo fuera, porque quieren defender ese punto, ¿ok? Un poquito de performance aquí, Dios haciendo performance en la Biblia. Estos textos no se quitan de la Biblia porque manifiestan una progresiva evolución religiosa y espiritual en el pueblo de Israel, misma evolución que ocurre en muchas de las grandes religiones de la humanidad. La mentalidad de la época en la que se escribe el libro de Samuel es muy diferente a la sabiduría espiritual que se va revelando en los últimos profetas, sobre todo, y en Cristo. En el Antiguo Testamento no se manifiesta por completo todavía el verdadero rostro de Dios Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese Dios vivo no ordena que haya guerra, ni genocidio, ni violencia contra los que son extranjeros, ni contra los que son de otra religión. Ahora bien, ¿se puede rescatar alguna enseñanza en este lamentable texto? Digo lamentable porque siempre me enfrento a esa interpretación difícil. Bueno, vamos a quedarnos con los puros hechos, sin su interpretación teológica, que ya quedó desfasada, porque, como te decía, es de una mentalidad antigua, no es de la mentalidad de la plenitud en Cristo. Los hechos que se narran es que Saúl y sus tropas, ellos son los que cometieron un genocidio asesinando a todos los amalecitas, pero se quedaron con el botín. Los muchachos se quedaron con las joyas, con los objetos preciosos y lo mejor del ganado. Es decir, para ellos tuvo más valor las cosas materiales que la vida humana, incluso de niños inocentes.
Peor aún, querían, después de su pecado, lavar su conciencia ofreciendo en sacrificio lo mejor del botín para el Señor. Eso es abominable, y el rey Saúl, pues este hecho no fue algo aislado. Antes tuvo toda una larga historia de desobediencia por parte de ese primer rey de Israel. No es que Saúl tomara todo el tiempo decisiones tan monstruosas o equivocadas como las que se narra en este texto, sino que eran muchas de ellas decisiones sin espiritualidad, sin fe, sin oración, sin humildad, sin apertura a la palabra de Dios, y finalmente pues ocurren estas monstruosidades. Se trata aquí pues del pecado de la irreligiosidad, de la impiedad, de la soberbia, de la falta de espiritualidad y la falta de devoción, que es lo que denuncia el profeta Samuel a Saúl. Hoy tú y yo podemos acercarnos con fe al sacrificio del Cordero que quita el pecado del mundo, el sacrificio que nos da la paz. La mentalidad de Cristo no encaja con la mentalidad añeja de la venganza, de la ira, del combate y la confrontación. Necesitamos descubrir la alegría de ser invitados al banquete de la boda del Cordero y formar parte de una nueva creación que Dios hace a través de nosotros. Aun cuando seas cristiano y católico, es posible que haya algunos aspectos de esa mentalidad rancia y añeja, de esos odres viejos que se quedaron en el Antiguo Testamento. ¿Tú eres consciente de ello? De vez en cuando te nacen deseos de hacer guerra santa contra la gente que no hace las cosas como tú, la gente que no tiene las devociones que tú, la gente que incluso no es cristiana o católica como tú. ¿Te lo has preguntado alguna vez? Todos compartimos el desafío de configurar nuestro corazón al corazón de Cristo, Cordero Inmaculado, Pacífico, Rey de la Paz. Amén. Busca en la página de Facebook Fe y Amor Católico. Dale seguir a la página activando el botón me gusta y en la opción ver primero, actívala para recibir notificaciones sobre esta y otras publicaciones que hacemos con Fe y Amor Católico. Yo soy el Padre César Montijo y les invito a seguirme en mis redes sociales. En la página de YouTube Hacia una Fe Madura encontrarás estos mensajes, también en mi canal personal de Padre Montijo y en el Instagram, donde podré responder tus preguntas o consultas sobre espiritualidad y aspectos de la pastoral. Espero que con la palabra de Dios tengas un día lleno de bendiciones.